Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda jornada del 15º Foro Anual de Filosofía STOA, Peste y Jardín, modos de pensar el contagio. Evento organizado por la Alcaldía Municipal, el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y el Grupo Quinox, apoyado por la cooperativa Confiar. En la tarde de hoy nos acompaña inicialmente David Alejandro Zuluaga, estudiante de octavo semestre de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, Seccional Oriente. Participó como ponente en el 17º Taller Nacional para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Ha publicado artículos en la revista Cuadernos Pedagógicos de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Y su charla, desde la extrañeza de una realidad pandémica, una vuelta a la imposibilidad del existencialismo. Quedamos pues con David Alejandro Zuluaga. Bienvenido. Buenas tardes para todas y todos, muy agradecido de asistir a este espacio, un lugar que siento que es muy necesario reflexionar. Veo que en toda esta época de la pandemia se ha buscado reaccionar tal vez a todas estas circunstancias, todos estos movimientos, todo esto que nos está sucediendo. Y es necesario también nosotros, desde tal vez una mirada académica, pero también sensible, reclamar nuestra narrativa. Esto lo digo de la mano de Rita Segato. Ella justamente en una entrevista que tuvo hace poco decía eso, que hay muchas versiones de esta historia pululando en diferentes espacios, y nosotros también debemos reclamar nuestra versión, reclamar nuestro derecho a narrarnos, ¿cierto? Y estos espacios que nos sirven tal vez para catalizar, para poner pues todo eso que nos está sucediendo y narrarnos y decirnos, sí, estos estamos siendo en este momento, esto nos está sucediendo, y cómo nos podemos leer desde la historia, cómo nos podemos leer en esa mirada transhistórica, sensible, y bueno, todo eso que nos viene aconteciendo. Entonces sí, quería empezar con esa mirada de Segato, esa mirada de Rita Segato. Ella es una antropóloga y feminista argentina. Me parece que es muy acertada cuando habla de ese reclamo a nuestra posibilidad de narrarnos, y que ahorita lo debemos hacer con más urgencia, porque si no muchos discursos van a absorber nuestra narrativa, la van a invisibilizar. Ahorita pues con tantas redes y nosotros acá, también uno se pregunta qué tanto de esto es real. Siguiendo la misma línea de Segato, pienso en esa mirada telescópica que hablaba Butler, Judith Butler. Ella hablaba de que sí, estamos en una vaina muy telescópica, entonces aquí no hay una reciprocidad en la conversación, y eso a uno de pronto asusta y uno se siente abrumado frente a esa situación de que yo hablo, yo me expreso, incluso me delato frente al otro, pero aquí hay pocas caras y no sabe para quién está hablando, y es una pregunta que incomoda, una pregunta que desacomoda, ¿cierto? Y hay mucha extrañeza, y creo que desde allí puedo partir a hablar de esa extrañeza. Pero primero, nosotros, ¿por qué nos podemos llegar a extrañar? Nosotros, ¿por qué podemos llegar a tener ese desconocimiento o vernos desde lugares extraños, desde ese desacomode? Quiero empezar también con unas palabras de Nietzsche que me parece muy acertado.
con estas narrativas y estas ficciones que nos comprometemos al momento de representarnos frente al mundo. Y bueno, estamos representándonos frente al mundo continuamente, pero ahora aún más estamos ficcionándonos imágenes, nos estamos mostrando de diferentes maneras. Él lo dice en Verdad y Mentira, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. El intelecto, entonces empezamos con esa idea del intelecto nosotros, los sujetos pensantes, ese primer ego que nos nació, que nos atrevimos a pensarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una fragilidad, dice él, el intelecto como un medio para la conservación del individuo. Desarrolla sus fuerzas primordiales en la ficción, pues esta es el medio por el cual se conservan los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a los que les ha sido negado servirse en la lucha por la existencia, de cuernos o de afilada dentadura de los animales carniceros. Este arte de la ficción alcanza su máxima expresión en el hombre. Aquí el engaño, y vamos pensando en esas palabras, el engaño, que tanto en la virtualidad hay de esto, el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la hipocresía, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencimiento encubridor, el teatro ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo incesante ante la llamada de la vanidad, es hasta tal punto la regla y la ley. Ahí me quedo con Nietzsche y pienso mucho en esas ficciones que nos estamos montando para poder sobrevivir en últimas. Y que no hay que sentir vergüenza, pero sí, también llega la pregunta ¿por qué tanto está editada de la imagen? Por ejemplo, aquí hay un set, y está precioso por cierto, pero hay un set, hay una preparación, hay una intención, y hay también una suerte de maquillaje, porque cuando se muestra algo bello, se muestra algo preparado, se está ocultando algo de lo genuino, de lo espontáneo. Y eso sucede, siento que sucede mucho. Por ejemplo, las formas en que se ha empezado a hacer el teatro en estos días, uno empieza a ver y hay movimientos de cámara, hay enfoques. Por ejemplo, veíamos, creo que fue ayer que veíamos la obra de teatro acá de Macbeth, no recuerdo bien el nombre, pero me preguntaba por eso, hay un juego con la cámara y que de hecho lo hicieron de una manera interesante, pero también hay un coqueteo con lo cinematográfico. Entonces uno se pregunta, estas artes cómo empiezan a conversar, cómo se empiezan a acomodar, pero también uno extraña eso genuino del teatro, esa palabra que salía y lo maravillaba a uno porque era insólita, ¿cierto? Que uno sabía que no iba a repetirse, pero ahora uno se pregunta, ¿eso será en vivo o será una grabación o todo eso? Y nos vamos perdiendo como en esas maneras ya estipuladas, en esas maneras ya casi que prefabricadas o ya programadas, ¿cierto? Entonces, no sé, uno empieza a extrañar eso genuino y ya estamos en este extrañamiento, en este descolocamiento, viendo cómo, por ejemplo, para vernos con alguien tiene que hacer con un tiempo de antelación y debemos mirar, programarnos, qué normas de bioseguridad, qué el tapabocas, qué procesos de desinfección, qué protocolos, y al final uno se pregunta, ¿y eso genuino? Y que yo entiendo, hay que entrar en ese pacto social de que estamos haciendo algo por cuidarnos del uno y cuidarnos también nosotros, cuidarnos conjuntamente, pero uno empieza a extrañar y siento que con toda esta situación estamos haciendo duelo, estamos haciéndole un duelo que a ese hombre que era feliz, o bueno, tal vez no feliz, pero ese hombre que no se estaba preocupando por su tapabocas, por su proceso de desinfección, le estamos haciendo un duelo a eso, y es que cuando uno se pone a pensar qué es un duelo, el duelo no es tanto por aquello que se perdió, sino por aquel que yo me perdí, que me permitía ser esa situación o esa persona. Cuando se va un ser querido, uno no llora por aquel que se fue, uno llora es por uno que se queda haciendo sin esa persona. Asimismo, nosotros estamos haciendo un duelo por esa realidad que fue y que, no sé, nos están diciendo, es que esta es nuestra nueva realidad. Nos debemos empezar a acomodar, volverla cotidiana, volver cotidiano un tapabocas, unas normas de bioseguridad, y eso me hace mucho ruido, porque ahí estamos perdiendo cosas genuinas, que
que ya las comunicaciones se vean tan mediadas por videollamadas, que las clases virtuales, yo como maestro en formación, eso me angustió mucho, me angustió sobremanera. En el momento en el que yo entraba a una clase virtual y eran micrófonos cerrados, cámaras apagadas, y mi preocupación siempre ha sido mucho por las formas en que las personas se interpretan frente al mundo. Y yo no tener la posibilidad de ver cómo alguien se interpreta, se hace un personaje y lo demuestra porque no, tiene el micrófono apagado, tiene la cámara apagada, no se quiere compartir. Abrirá el micrófono para responder una pregunta puntual del profesor. Hemos perdido algo muy genuino también en la escuela, hemos perdido la posibilidad del encuentro, de construirnos también esas identidades o esos procesos de identificación con el otro. Decía una pedagoga argentina, no recuerdo bien, pero que el maestro siempre es una propuesta de identidad, más que un régimen de autoridad, y todo, es una propuesta de identidad para el estudiante. Ahorita, ¿cómo se va a hacer esa oferta de identidad? ¿Cómo se le va a ofertar al muchacho que mire, que seleccione, que tiene muchas posibilidades de ser, si están micrófonos y tampoco hay anhelo por ese encuentro? Es algo que me ha cuestionado mucho, hay un descolocamiento. Esta normalidad, esta situación y que nos invitan a que sea normalidad, nos ha puesto en un descolocamiento, pero yo no diría que es un descolocamiento que debamos ver de manera, no sé, una mirada tan fatalista. O sea, si hay un desacomode, ¿y qué podemos rascar de ese desacomode? ¿Qué podemos empezar a crear a partir de ese desacomode? Hay una extrañeza, pero cuando llega la extrañeza, cuando uno se encuentra extraño, es que está la posibilidad de que entren las preguntas ontológicas. Uno inmerso en una cotidianidad no puede hacerse preguntas ontológicas. Tiene que haber un desacomode. Y por eso me gusta mucho el título que tiene este foro, Peste y Jardín, y yo pensando en el jardín. Jardín versus paisaje. Pero yo lo pongo versus paisaje, sí, también está la peste, pero lo pongo paisaje porque nos ha sacado esta cotidianidad, se nos ha descolocado. Entonces está el tema de el jardín, el lugar que no es paisaje, no es solo paisaje, está bello, pero es un lugar donde nos podemos detener, es un lugar donde nos podemos detener porque hay un desacomode. Ya habitamos el jardín, no es un lugar de paso, no es un lugar decorativo simplemente. Y ya, entonces en este desacomodo de la cotidianidad, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por preguntarnos? ¿Qué empieza a movilizar en nosotros? Y hay mucho porque voy a empezar pues a partir de acá a hablar del existencialismo a través de 3 obras que me parecen muy, muy poderosas para empezar a hablar desde el desacomode, las posibilidades que nos da pensar nosotros. Entonces, tengo en una primera instancia a El Pozo de Onetti. Y para esto quisiera empezar pues presentándoles un monólogo que hice a partir de este texto, también, porque con estos 3 textos me he encontrado en la pandemia, me he encontrado en este aislamiento y bueno, he vuelto a estos 3 textos a preguntarme qué desacomode allí para yo también preguntarme por mí mismo. Entonces les quiero compartir este monólogo. Tal vez encuentres estas palabras sorpresivas. La idea de escribirte también me lo ha sido. Me ha asistido como una razón tan obvia. No sé por qué apenas se me vino a pasar por la cabeza. Tal vez sea que necesite escribir y te tome como pretexto, con la convicción de que en tu lectura habrá intención de comprender, de entender de situaciones, y que tal vez mi idea no se encuentre ya tan huérfana que mi sentir tiene a alguien que lo puede recibir. Por estos días, la idea de la muerte ha vuelto a visitarme con nuevas herramientas en su repertorio.
Antes te tenía a escasos 2 kilómetros para ir y confesarlo, como quien siente que pensar en eso hace parte de una desviación irracional o de una suerte de deterioro cognitivo, tal vez creativo. Sin imaginación. Esta vez en la soledad de mi habitación, se me ocurrió de golpe que la veía por primera vez. Hay 2 catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en lugar de los vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde mediodía, soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora, siempre en las tardes, derrama adentro de la pieza, ya sin ganas de poner música, evitando que alguna melodía me recuerde un no sé qué o termine por agradarme. Y qué insulso sería que un sentido de vida pendiera de una canción, un acto que ahora ha erosionado en comercial. Las lecturas que hago, no sé si por mala búsqueda o por ojos ya cansados y que solo hayan lugares comunes, oscuramente comunes, no me motivan. Yo soy un pobre hombre que se vuelve por las noches hacia la sombra de la pared para pensar cosas disparatadas y fantásticas. Lázaro es un cretino, pero tiene fe, cree en algo. Sin embargo, ama a la vida, y solo así es posible ser un poeta. Como si yo supiera quién es Lázaro, como sea. El caso es que para poeta no sirvo. No quiero sexo, no quiero un beso, y los abrazos me van pareciendo largos, incómodos. Estudio y, como bien sabes, aquí he puesto grandes razones, o ausencias de ellas, para entretener, pero hay días en que simplemente la motivación me abandona, y detesto la idea de que mi formación penda de un voluble deseo. Rasco por un sentido de responsabilidad, y entre más rasco, me hago herida. Siento como las palabras van perdiendo sentido, que me traicionan o que nunca estuvieron de mi lado. Las descubro indiferentes y yo entregándoles mis días. Da ganas de reír o de llorar, según el momento. El esfuerzo que tiene que hacer para que la lengua endurecida pueda ir traduciendo el desesperado trabajo de su cerebro para defender las doctrinas y los hombres. He visto cómo las personas se alejan, yo me alejo de ellas. Todas esas mujeres que recuerdo, porque hablaba de comprensión unas líneas atrás. Ninguna de esas bestias puede comprender nada, es como una obra de arte. Hay solamente un plano donde puede ser entendida. Lo malo es que el ensueño no trasciende, no se ha inventado la forma de expresarlo. El surrealismo es retórica. Nunca me he visto con ellas, pero ya las he querido alejar, tal vez queriendo cuidar a cada una de no encontrarse conmigo e invitarlas a entrar en este vórtice, estos pensamientos en espiral, cada vez más hacia adentro. Abandonan la palabra, abandonan este cuerpo y desean quedar en el éter, donde estar vivo o muerto importe tan poco. Entrar a comulgar con la indiferencia del universo, perder el sentido de la individualidad y fundirme en un infinito, tan infinito, solo como olas. Me siento espuma. Hace rato olvidé que escribía, aunque lo seguía haciendo con urgencia, sin saber bien de quién era esta historia, esas mujeres que ya se difuminan en la memoria. No creo que fueran plañideras pesoanas, pero sí acompañan este cadáver, con conciencia aún, lastimosamente. Aunque logro de estas fuera perderme en las palabras de otros, que hablen de mi desgano, pero con otras palabras, con las suyas, que de seguro también habrán sentido tan insuficientes y traicioneras. Esas mujeres no son mis razones, pero tal vez en esa posibilidad de que hayan existido
encuentro un resquicio, otra posibilidad, un sentido de vida en la imaginación, no sería igual de débil que el de una canción. ¿No será el arte igual de hueco? Al fin y al cabo, industria, mercantilización. No quisiera que mis preguntas profundas patrocinaran una idea del consumo, ni siquiera de una industria del arte. Creo que por allí tal vez defienda mi idea de dignidad. Pero ¿qué le sirve a un hombre preguntarse por su dignidad si se siente tan cadáver? Sería maravilloso poderse aprovechar de tanta sensibilidad y decir que mi valía reposa en las historias que leí. No recuerdo si estaba leyendo o escribiendo, si lo que te cuento es mi propia historia o solo te estoy haciendo un muy mal resumen de una historia confundiéndola con la mía. Aunque ese debería ser el valor del arte, que logre hacerse un espacio en nuestros lugares más olvidados, alumbrar esas preguntas empolvadas que ya creíamos solucionadas, pero que simplemente abandonamos. Yo soy un hombre solitario que fuma en este sitio cualquiera de la ciudad. La noche me rodea, se cumple como un rito gradualmente, y yo nada tengo que ver con ella. Como si me gustara el cigarrillo. La historia que nos presenta Juan Carlos Onetti nos presenta un sujeto que se desacomoda de la realidad y desde allí empieza a escribir. Se enfrenta a la necesidad de escribir sus memorias y eso lo lleva a un proceso de rememorar y de recorrer los pasillos de su vida, de todos esos recuerdos, ¿cierto? Concuerdo con Segato también, cuando mencionaba que esta nueva normalidad o toda esta situación nos ha llevado también a recorrer los pasillos de nuestro recuerdo, porque tenemos tiempo para recorrerlos. Tal vez antes no teníamos esa oportunidad, pero en aislamiento, nosotros ahí quietos, en esa, no sé si inmovilidad, pero sí, hay una cuestión hay tiempo para pensar. El aislamiento nos ha dado tiempo para pensar. Cuando estaba grabando pues este monólogo y empiezo tras colocarlo con diálogos del Pozo, me da cuenta de que hay una posibilidad de leerse en otros, y ahí yo pude leer una angustia que tenía Eladio Linacero hace muchos años y que se renovaba en mí, pero que yo también tenía la posibilidad de separarme de ese discurso. Que yo tenía la posibilidad de mirarme desde una afuera, que tenemos la posibilidad de sí encontrarnos en las palabras de un autor, pero que tenemos también la posibilidad de separarnos de ellas y decir que también podemos escribir nuestras historias, ¿cierto? Entonces, con Eladio Linacero también encontramos una figura que se nos ha pedido mucho en este tiempo, y que es fundamental en el existencialismo, esta idea de la esencia precede a la existencia. Entonces mis acciones son las que van forjando mi esencia, eso íntimo, eso que me relata frente al mundo. Entonces si primero está la acción y luego está la esencia, viene una manera rigurosa de entendernos. Y creo que está bien ser rigurosos con nosotros, pero la pandemia nos ha puesto en unos ritmos
pues demasiado acelerados y nos han invitado a la acción, y es que hay que hacer cosas, y es que sí, y vienen estas frases, muchas tarjetas de Facebook empiezan a pulular por allí, es que si no hiciste esto, que ahora sí tienes el tiempo, es porque realmente nunca lo quisiste hacer, y no nos dan tiempo también para la caída, para el silencio, no nos dan tiempo para no atender siempre en ritmos productivos, a que tampoco nuestra crisis como humanidad o nuestra crisis personal, íntima, se capitalice y se vuelva también, es que hay que ponerla a servir, hay que ponerla a producir. Y ahí entra el síntoma, el gran síntoma de la época, y es que lo sensible pasa a un segundo plano, cuando eso nos interrumpe la posibilidad de ser sensible, cuando eso nos interrumpe la posibilidad de producir para el sistema, cuando eso nos quita la oportunidad de servirle, de ser un engranaje más. Entonces, un sujeto caído, un sujeto que se piensa, un sujeto que se da la oportunidad de descubrirse sensible, de descubrirse frágil, no le sirve al sistema en últimas, no le sirve. Le está implicando un gasto a nivel incluso de salud, y ahí empezamos casi como con una eugenesia psicológica, empezamos casi como una manera de entender, y que ahorita en la pandemia hemos visto mucho de eugenesia, y hay que volvernos a preguntar por esa eugenesia, porque cuando nos dijeron en un principio que las personas adultas, los mayores de edad, eran quienes eran población de riesgo, muchos pensaron, bueno, ¿y qué problema hay con ello? Me gusta pensarlo desde una perspectiva feminista, con este tema de las interseccionalidades, y es cómo nosotros nos ubicamos en un montón de discriminaciones y privilegios. Como yo, como hombre homosexual, pero también como hombre blanco, recibo privilegios, pero también recibo amenazas. Y con esto nos han puesto esas diferencias en toda esta interseccionalidad, cómo nos encontramos atados en un montón de privilegios, pero también de discriminaciones, de actos discriminativos, cómo nos tenemos que hallar en ese entramado, y cómo la pandemia los ha hecho resaltar mucho más, porque la mujer trans que está en las calles, que tiene que buscarse su sustento, y que nunca el sistema le ha dado una oportunidad para pensarse fuera de su trabajo sexual, por ejemplo, la está pasando mucho más mal. Y eso lo ha hecho notar la persona pobre y muchas más personas, y por eso mencionaba también la vejez, porque la vejez también es a veces un síntoma de estas discriminaciones casi que aleatorias, y procurando una eugenesia, el hombre perfecto. Volvemos a Hitler. Y entonces el hombre blanco, el hombre heterosexual, el hombre productivo, el hombre sano, el hombre que le gusta trabajar o que le gusta producir, en última, ¿cierto? Hay una eugenesia, y Onetti me reclama por eso, porque cuando me dice, es que si no hago me siento indigno, es que cuando no hago me siento que estoy faltando a mi esencia. Hay que volver a esa imposibilidad que nos plantea el existencialismo, de decir, bueno, sí, hay un montón de cosas, pero y eso no se convierte en un lienzo, y eso no se convierte en una posibilidad creadora. Pues si nosotros no partimos de la consideración de los hechos, de nuestra realidad, eso solo puede servir para eso, para estallarnos en creatividad, porque ya reconocimos el que no podemos ser, ya solo nos quedan posibilidades del que sí podríamos llegar a ser. Bueno, seguiríamos con el extranjero, seguimos con este hombre extraño que se siente, que también entra en una normalidad cuando se da cuenta. Es muy curioso porque él se da cuenta que su mamá muere, va al velorio y se da cuenta que no lo afectó tanto. Y eso es extraño. Y él empieza en un descolocamiento y empiezan a surgir un montón de dudas. Allí en el extranjero hay una invitación por vernos como sujetos extraños, por entendernos como sujetos extraños que se movilizan en el pensamiento. Pero Camille también nos dice, en su gran filosofía del absurdismo, es que también después de todo este camino de aceptación de que la vida es un absurdo, hay que partir de ese absurdo, y es una potencia creativa. Aunque Camille no se casaba, pues no se casaba con la idea de los existencialismo, del existencialismo, por diferencias políticas con Sartre y todo esto, uno sí, pues
sí se puede notar una línea narrativa entre ellos que nos indica, hay que considerar la situación, hay que considerar la realidad para partir de ella la potencialidad creativa, incluso creadora, crear mundos posibles y crear mundos posibles que nos dé mucha más ilusión habitar, que sean mucho más prometedores. Inmersos en una pandemia, queda un poco complejo imaginarnos un mundo sin ella, pero también es posible soñarnos ese mundo, porque si no lo empezamos a construir desde ahora, nos va a tomar por sorpresa, como nos tomó la pandemia, como nos tomó todo esto, y bueno, entran un montón de preguntas cuando uno se pone a ver la pandemia, y uno en el régimen político. Por eso empezaba con esa posibilidad de narrarnos, de también nosotros decir qué pensamos acerca de la pandemia, porque si no, desde el régimen político, económico y hasta de salud y científico, nos van a dar una narrativa y nos van a convencer de ella, y es la única versión que se va a hacer. Entonces también hay que hablar de una narrativa sensible, de la transformación y las preguntas ontológicas, ¿cierto? Esas preguntas que nos remueven, y el extranjero nos invita de nuevo a esa extrañeza, a mirar, a sentirnos extraños en esta, que nos invitan a que sea nuestra nueva normalidad. Pero ¿por qué ser una nueva normalidad? ¿Y por qué considerar que tenemos que volver a una normalidad también? ¿Por qué no encariñarnos, contemplar la posibilidad creadora que nos da la extrañeza, el desacomode, que es un lugar que genera angustia, pero desde el psicoanálisis se nos dice que la angustia tiene dos caminos: la frustración, el dejarse caer, o la potencialidad creadora que sale de la angustia, que nos permite el desacomode de la angustia, que nos permite en un sentido de hallar unas narrativas diferentes, que nos dé, y voy a ser enfático en eso, que nos dé mucha más ilusión habitar, que sea un lugar que construyamos, que nos dé mucha más ilusión habitar, con un panorama que es casi como uno viendo los noticieros, el mundo se ve un poco más en descontrol. Incluso yo me pregunto, ya que estamos tanto en la lógica de las redes sociales, hay una cuestión de la sobreinformación que a mí me preocupa personalmente, porque cuando hay tanta sobreinformación, lo que uno diría que son discusiones que pueden llegar a interesar se pierden en tanta sobreinformación, en tanta cosa. Entonces uno quiere leer acerca, no sé, de política, quien sienta cercanía con eso, pero no, Semana, por ejemplo, se dedica a sacar artículos de por qué Legarda, por qué Gina Calderón, por qué todos estos influencers están en su vida y están haciendo sus cosas, y uno, uy, ahí me están ocultando algo, ahí me están quitando algo para yo mirar para otro lado. Y entonces las redes sociales se llenan de un montón de imágenes y todo esto. Estamos en una época que nos reclama tener mucho más criterio para leer la información. Antes, en el medioevo, se añoraba la información, ahora hay que escogerla con pinzas, ahora es casi como hallando, sí, en un pajar, tanta cosa uno encuentra, ¿dónde está aquello la aguja que me ayude a narrarme, ¿cierto? Esa aguja que realmente me produzca movimiento intelectual, movimiento también corporal si se quiere, pero sobre todo intelectual. No, la sobreinformación nos está poniendo en ese sitio ¿cómo lo nombraría? Como en el lugar del que tiene tanto, tiene un cóctel, tiene como una mesa grande y con un montón de oferta de comida, pero comida chatarra, comida que va a hacer daño, todo eso, y ahí está, un pedacito de lo que podría llegar a alimentarnos, pero se pierde en tanta comida chatarra. Lo imagino pues como desde ese lugar. Y por último, volver a Kafka. Me parece que es importante volver a Kafka porque hay una transición. Como decía ahorita, estamos haciendo un luto por el hombre que sí podía tener más libertad, no preocuparse tanto por una enfermedad que está por allí pululando. Y lo estamos haciendo, entonces nos estamos transformando. Tal vez, muchas veces, y creo que
antes de la pandemia muchas veces nos sentimos que amanecimos como un insecto, pero ahora muchas más veces nos sentimos insectos, nos sentimos en ese desacomodo, en esa transición. Y obviamente la pregunta por la productividad en Kafka es grandísima. Ese sujeto que quiere producir, que quiere estar como a esto, pero no, hay un sujeto enfermo que se nos metaforiza muy bellamente en un insecto. Yo trabajo en bienestar universitario de la Universidad de Antioquia, y por estas fechas la psiquiatría de la universidad que lo brinda está así, está a tope. Y uno se pregunta, este sujeto enfermo, o que nosotros queremos ver como enfermo, ¿qué está sucediendo allí? ¿Qué está sucediendo con tanta sobrepatologización? Y es que el tema está en patologizar y patologizar las formas de estar en el mundo, las formas en que uno asume su existencia. Sí, y empezamos pues con todo este tema de la patología, que incluso empieza a reemplazar la imagen de Dios, porque cuando a mí me dan una patología, ya me dan un lugar de enunciamiento que me quita todo problema para yo nombrarme desde otros lugares. Quien es trastorno bipolar, ya es trastorno bipolar, ya no tiene que pensarse por qué se pone bravo, por qué se deprime, o porque tiene distimia, quien tenga distimia, o porque alguien tiene episodios psicóticos y los tiene. Bueno, ¿qué estamos ficcionando ahí también? ¿Qué otras preguntas nos está generando esas formas? En el pasado la homosexualidad era una patología, y ahora yo lo veo como una oportunidad que se nos da a los hombres para nombrarnos desde la sensibilidad, y que antes no era posible. La homosexualidad antes incluso se hacían procesos quirúrgicos para curarla, no sé, y ahorita nos volvemos a la pregunta, ¿qué de lo que estamos patologizando hoy en día son potencialidades de entendernos desde otros lugares? Y qué de todas esas patologías, qué tanto de esos que vemos como bichos, que vemos que nos hacen nombrarnos como bichos, que nos hacen nombrarnos como aquel que se metamorfoseó, ¿sí? que cambió en un sujeto que a la productividad no le sirve tanto, pero ¿por qué se siente así? Y que hay una potencialidad artística impresionante en eso, una potencialidad artística y sensible. En este punto me gustaría mencionar a Foucault, y creo que con esto anclaría de manera puntual el tema de Foucault con la estética, con esa estética que uno debe asumir al momento de existir. Pero es que cuando él dice la vida puede ser una obra de arte, no lo dice que ya de por sí, per se, la vida lo va a hacer, sino que hay que ponerle una intencionalidad. Y entramos con construcciones políticas, entramos con plantearnos unos no sé si unos parámetros, o al menos unos ideales, pensarnos en últimas, y de allí partir hacia una mirada estética de la existencia. Y esa es la oportunidad que nos da el desacomode, esa es la oportunidad que nos da el extrañamiento, esa es la oportunidad que nos da esta pandemia, y que podríamos decir, nos enseñó algo. Y no porque haya sido maestra, sino porque nosotros dentro de nuestra creatividad estamos en el compromiso de arrancarle una enseñanza, de interpretarla, de ficcionarla, de inventarla, pero sacarla y decir, es que este tiempo no fue perdido. Podemos arrancar una potencialidad estética, podemos crear arte, y de hecho mucho en la actualidad se está hablando de ya una manera de escribir relatos en la pandemia, como sucedió también en el medioevo con la peste negra. Hay gente que está escribiendo, escritores que se han dedicado a pensarse la pandemia desde lo simbólico, pero también desde la crónica. Y hay ya también un movimiento que uno dice, uy, un lugar de enunciamiento nuevo. Ahorita lo que les mencionaba del arte, que obviamente uno extraña unas maneras, pero se está acomodando, se está permitiendo decir, es que en este lugar también nos tenemos que nombrar sensiblemente, y crear una estética política. Una estética, como lo mencionaba Kant, es que la estética tiene que ser ligada a la moral, pero esa moral sensible, esa moral que busque otras oportunidades, narrativas, saber que no estamos condenados siempre a ser los mismos, y que este desacomode nos dice, bueno, usted
antes era uno y mire que esta situación lo trajo a ser otro. Usted también provoque situaciones que lo lleven a ser otro y que le permitan a usted decir, no estoy condenado a vivir solo esta vida, y sobre todo la sensibilidad. Y creo que con eso terminaría, volvernos ya en este tiempo que se nos ha dejado para pensar, en aislamiento tal vez, en quietud un poco, volver a lo sensible, reconciliarnos, porque la lógica cartesiana, la lógica positivista nos ha puesto mucho en el rigor de la ciencia. Y bueno, nosotros sí estamos regidos por la ciencia, pero la ciencia es una forma en que el hombre ha querido acaparar al mundo y decir y nombrarlo y decir que le pertenece. Pero bueno, cómo yo me pertenezco también a través de lo sensible, cómo yo también me hago cargo de mí a través de lo sensible, cómo creo una estética personal, una estética de un mundo que sí, que me haga mucha más ilusión habitar. Y ya, muchísimas gracias por este espacio, les agradezco por haberme permitido pues compartir esto. En algo, si en algo pudimos haber simpatizado, si en algo pudimos haber compartido desde allí, ya nos salvamos del ensimismamiento, de este ensimismamiento que nos ha dejado la pandemia y que nos ha dejado también el silencio. Nos hemos salvado del ensimismamiento compartiendo pensamiento. Muchas gracias.